Cooperativa Ciencia, investigación, desarrollo, innovación, ideas, voces. Entrevistas que quedan grabadas y que hay que revisar. Cooperativa Ciencia, curiosos por naturaleza. Un reciente estudio advierte sobre los efectos de la hipoxia en las aguas costeras de Chile, especialmente en esta época de primavera-verano, lo que podría causar graves daños a la biodiversidad marina. Los detalles los conversamos con Fabián Tapia, subdirector del Instituto Oceanográfico Copas Coastal de la Universidad de Concepción, a quien ya tenemos en contacto. ¿Cómo está, Fabián? Hola, Javiera, muy bien, gracias por la invitación. Buenos días. Buen día, gracias a ti por acompañarnos. Para partir esta conversación, Fabián, partir explicando qué es la hipoxia y por qué se genera. La hipoxia es la falta de oxígeno disuelto en el agua. ¿Ya? El agua de mar tiene ciertos niveles de oxígeno disuelto en ella y es lo que permite que los peces, que muchos organismos marinos respiren. Y entonces ocurre a veces que por diversas razones puede haber un volumen de agua que se puede ver perfectamente cristalino, pero puede no tener oxígeno en su interior. Y por lo tanto un pez no va a poder nadar, no va a poder respirar, perdón. Y entonces hay cuestiones de orden químico, leyes químicas que explican por qué en un océano más caliente se está perdiendo más oxígeno del que se perdía antes. Y al mismo tiempo un océano cuya parte superficial está más caliente es más difícil de oxigenar en forma mecánica, ¿cierto? El océano tiene 4 kilómetros de profundidad promedio y la capa que está siendo mezclada por el viento con suerte tiene 100, 200 metros. Entonces es una capa muy delgadita donde sopla el viento y donde se puede reoxigenar el interior del océano. Y lo que ocurre es que con las tendencias climáticas que ha habido en las últimas décadas, este interior del océano, que es cada vez más pobre en oxígeno, estas aguas están llegando más a menudo a nuestras costas. Siempre han llegado, pero ahora están llegando más a menudo y con mayor intensidad. Entonces, nuestros organismos marinos están acostumbrados a cierto régimen de pobreza de oxígeno, se han adaptado a eso durante miles de años, pero hoy en día está cambiando tanto la intensidad como el timing de este proceso. Uh-huh. ¿Y a qué estaría atribuido que lleguen más frecuentemente en mayor cantidad estas aguas? Hay varios estudios que se han completado, varios aquí en la Universidad de Concepción, en la última década, sobre cómo el viento que sopla en nuestras costas en primavera-verano, en la costa de Chile y en costas cuya oceanografía es muy similar, como California, como Sudáfrica, Namibia, otras regiones del mundo, los vientos que soplan a lo largo de la costa hacia el Ecuador, combinados con la rotación de la Tierra, generan un fenómeno de afloramiento de aguas profundas, ¿ya? Y eso hace que nuestras costas sean súper productivas, que el agua sea muy helada en la playa, pero la gran productividad pesquera de Perú, Chile, de California, se explica por este fenómeno, ¿ya? Y ese fenómeno que obedece al viento, combinado con la rotación de la Tierra, como el viento se ha intensificado, entonces está aflorando más agua profunda, más fría y pobre en oxígeno. Fabián, ¿por qué es importante estudiar este fenómeno? Y ahí también aprovecho de preguntarte cómo es que nace este estudio que ustedes realizan desde el Instituto Oceanográfico Copas Coastal. Bueno, parto por lo segundo. Hay un rol de la suerte, de la curiosidad, ¿cierto? No todo se planifica con años de anticipación, a veces la curiosidad en terreno te lleva a hacer algunas mediciones que abren una puerta. Y esto el año 2014, teniendo sensores a disposición y tiempo disponible, en la región de Coquimbo puse sensores porque simplemente quería saber cómo era el oxígeno ahí, un poquito más allá de donde rompe la ola. Y varios meses después, cuando recuperé los sensores, y esto a propósito porque la playa estaba tapada con restos de organismos muertos, me di cuenta que muy cerca de la costa el oxígeno puede ser muy bajo durante un tiempo largo. Uno pensaría que como revienta la ola está todo súper oxigenado, ¿cierto? Como cuando uno sopla con una bombilla en un vaso de agua.
Sin embargo, muy cerca de la costa parecía haber pobreza de oxígeno. Y a raíz de eso, con un proyecto FONDESIT, que es lo que el pan con mantequilla de la investigación en Chile, Claro. ¿cierto? Estos proyectos que durante 3, 4 años te permiten hacer mediciones. Entre el 2016 y el 2019 pusimos un montón de sensores de oxígeno a lo largo de la costa de la región del Biobío, ¿ya? Y a partir de esa información es que hemos ido sacando cosas en limpio respecto a cuándo y qué tan intensamente ocurre esta hipoxia y cómo entre lugares que pueden estar muy cerca entre sí puede diferir un montón. O sea, el clima local de un lugar que está aquí y otro que está al otro lado de una bahía a 10 kilómetros de distancia, el clima local en términos de oxígeno puede ser muy diferente. Fabián, ¿por qué es importante, si nos vamos ya al específico, digamos, a cómo se ve reflejado, digamos, el asunto de la hipoxia y cómo afecta a la biodiversidad? En términos concretos, ¿cómo afecta y cómo se relaciona con el caso de los varamientos de especies de fauna marina, que es algo que también, digamos, estaría relacionado a este incremento de hipoxia? Bueno, a lo largo del siglo XX, ¿cierto? En ecología marina fuimos entendiendo que la mayor diversidad en ecosistemas marinos se alcanza cuando tienes un cierto nivel de perturbación, ni tanto ni muy poco, ¿cierto? Lugares que son demasiado estables o lugares que son demasiado inestables tienen menor diversidad que los que reciben perturbaciones cada cierto tiempo y que evitan que cualquier especie se apodere de todo, de los recursos, ¿ya? Y entonces, cuando estas perturbaciones, como los eventos de hipoxia, se vuelven más frecuentes, más largos y más intensos, el resultado esperado es que algunas especies que están mejor equipadas metabólicamente para poder vivir en estas condiciones en que cada cierto rato, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Hay que aguantar la respiración, modificar la forma en que tus células funcionan, hay algunas especies que salen ganando. Entonces, en raya para la suma, lo que esperamos es que en estos lugares haya mayor dominancia de algunas especies que están mejor adaptadas y por lo tanto disminuya lo que entendemos por biodiversidad. Fabián, ¿y se han registrado específicamente casos de varamientos, digamos, que esté, ya se sepa, digamos, que esté demostrado que han varado acá en las costas de nuestro país por hipoxia? Bueno, ese es el próximo estudio, ¿cierto? Lamentablemente, a diferencia en el periodismo, por ejemplo, entre que uno tiene una historia en la cabeza y que sale publicada, pueden pasar años en lugar de horas. Y entonces el 2021-2022, durante febrero, hubo grandes varamientos en la costa de Arauco. No sé si recuerdas, pero fue bien noticioso. Toneladas y toneladas de sardinas en la costa de Arauco. Y en aquella época me llamaron del Cernapesca de acá para saber algo, tener alguna idea. Bueno, y de ahí agarré esta hebra y completamos con unos colegas hace un tiempo un proyecto donde analizamos 10 años de estos eventos de varazones, o 15 años, y la respuesta, y que espero que salga publicado pronto, es que, claro, hay una secuencia de eventos. Primero que todo, los varamientos de peces ocurren, más del 85% ocurre en el mes de febrero, históricamente. Y que a los que tomamos vacaciones en febrero no nos conviene mucho, ¿cierto? Pero, y en febrero se da una combinación de cierto tipo de viento, que de nuevo, lo que hablaba hace un rato del afloramiento de agua sin oxígeno, pero también cierto tipo de radiación solar, calor, temperatura atmosférica. Y entonces lo que hemos visto es que los varamientos no ocurren cuando este afloramiento de agua sin oxígeno está a toda máquina, sino que aflora agua sin oxígeno durante un tiempo largo, luego el viento se detiene, luego la superficie del océano se calienta, pero la parte del fondo sigue fría y sin oxígeno, y en esas condiciones es cuando ocurren la mayoría de los varamientos de peces, que abajo está frío, pero no hay oxígeno, arriba hay oxígeno, pero está muy caliente. Cuando tú estás en un ambiente cálido tienes que respirar más rápido. Y entonces terminan llegando a la playa,
¿cierto? Huyendo de estas condiciones y algunos terminan en la línea de costa. Así que estas cosas han ocurrido, de nuevo, han ocurrido varamientos desde principios, o sea, hay registros desde principios del siglo XX de varamientos de organismos en la costa. Hay fiestas religiosas en la costa de Chanco, hay una fiesta religiosa en febrero a propósito del varamiento de peces. El asunto es que ahora están ocurriendo con mayor recurrencia. Y además de los casos de varamiento de especies marinas, ¿tiene algún otro efecto? Digo, por ejemplo, pensando en la pesca artesanal o algún otro tipo de consecuencias, todo este efecto de la hipoxia. Sí, o sea, como te decía, esto viene ocurriendo hace miles de años y las especies de peces que vienen a reproducirse a nuestras costas y a vivir sus primeros meses de vida, históricamente lo han hecho en una cierta temporada cuando hay buen alimento, ¿cierto? Y luego se van de acá cuando ya están suficientemente grandes. Y cuando uno analiza el patrón normal, ¿cierto? De cuándo ocurre la hipoxia en nuestras costas, da la impresión de que los peces en tiempos de miles de años se leyeron los papers, ¿cierto? Entonces vienen en los momentos adecuados para no encontrarse con estas condiciones. Pero como están cambiando los patrones de viento, a propósito del cambio climático, entonces, claro, organismos que se sintonizan con los ciclos naturales en la escala de miles de años, no pueden de un año para otro, ¿cierto?, reprogramar sus ciclos de vida, sus migraciones y sus desoves. Entonces ahí cuando se da este adelantamiento de un cierto viento que antaño ocurría en febrero y ahora ocurre en enero, por ejemplo, pillas a los peces haciendo algo importante en su ciclo de vida y terminan botados en la playa. Y por lo tanto la pesca artesanal con peces y también con mariscos, ¿cierto? Ciertamente que puede verse afectada. Fabián, tú ahí hablas del cambio climático como uno de los factores clave para generar este tipo de fenómenos, como es, claro, la hipoxia. ¿Qué se puede hacer? Porque considerando en que esto probablemente vaya a seguir aumento, los efectos del cambio climático, muchos estudios lo abordan, esto va a ir aumentando sus efectos. ¿Qué se podría hacer para llegar a abordar esta situación, este aumento de hipoxia en las aguas costeras? Lamentablemente, este tipo de manifestación del cambio climático no es algo que aquí en nuestras costas podamos combatir, ¿cierto? Lo que nos queda es entender súper bien los factores que gatillan estos eventos y estar lo más preparados posible. Lamentablemente esto responde a una cuestión de gran escala y entonces nosotros en una publicación a propósito de esto que salió esta semana, ahí mostramos cómo, qué condición de viento, después de cuántos días de cierta condición de viento en nuestras costas uno podría esperar estos eventos. Este estudio que todavía no publicamos sobre los varamientos permite, por ejemplo, tener un índice de riesgo, así como hay de riesgos de incendios forestales, ¿cierto? Riesgo de estos eventos y que permitan que las municipalidades estén más preparadas, ¿cierto?, para ir a recoger estas toneladas de peces que quedan en la playa. Cuestiones de adaptación al cambio climático requieren tener una buena idea de la secuencia de eventos y cómo estar mejor preparados. Lamentablemente, combatirlos es una cuestión que escapa a nuestra escala, digamos. Claro, totalmente, y eso también abre una serie de desafíos que ahí, por supuesto, que cifras y datas son importantes como este estudio, pero también el próximo que se viene ya y que anunciaste de publicación y que nosotros también queremos estar muy atentos a esos resultados una vez que esté disponible. Es la conversación con Fabián Tapia, subdirector del Instituto Oceanográfico Copas Coastal de la Universidad de Concepción, a quien le agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo, Fabián, por esta conversación. Un placer, muchas gracias por la invitación. A ti, que estés muy bien, chao. Igualmente, chao.